¿Alguna vez has notado que el silencio tiene capas? La primera es la que escuchas todos los días, ese murmullo de la calle, el zumbido del refrigerador, los pasos lejanos en el pasillo del edificio. La segunda es más honda, más pesada, como si las paredes contuvieran la respiración. Y luego está la tercera, una que apenas se percibe, que solo aparece justo antes de que algo suceda. Y si te dijera que esa tercera capa se abre camino en mi casa cada vez que se corta la luz y que desde entonces nunca más estuve sola, aunque no viera a nadie. Me llamo Mariana Álvarez, tengo 32 años y vivo en Tlalpan, Ciudad de México. Desde fuera, mi vida parece la de cualquier otra persona. Un departamento en un edificio de 3 pisos, horarios de oficina, cenas rápidas y el sonido constante de mi refrigerador marcando las noches. Pero el 9 de septiembre de 2023, a las 3:11 de la madrugada, la electricidad desapareció como si alguien hubiera arrancado el enchufe del mundo. Fue ese instante el que cambió todo. No hubo un trueno, ni olor a quemado. Simplemente, la pantalla del reloj digital se apagó, el módem dejó de parpadear, el refrigerador enmudeció y mi departamento se llenó de ese vacío sonoro que me hizo sentir que el edificio entero estaba aguantando el aliento. Me incorporé en la cama y miré hacia la ventana. La calle pues estaba sumida en una oscuridad espesa. Pensé, se fue la luz, pero en el mismo segundo recordé lo que mi abuela me había dicho cuando tenía 12 años. Cuando se vaya la luz no corras, respira. Si corres, corre ella. Y de golpe entendí que ella podía estar ya en mi casa. Lo primero que escuché fue el crujido de la repisa del pasillo. Esa repisa es vieja, de madera, y solo suena cuando alguien la roza. No podía ser el viento. La ventana estaba cerrada. Ese sonido, seco y breve, cortó el silencio como una cuchilla. Sentí cómo mi corazón se aceleraba, pero no me levanté. Desde niña aprendí que, en la oscuridad, uno debe elegir entre mirar o fingir dormir. Esa noche elegí mirar. Tanteé el buró hasta encontrar mi celular. La batería marcaba un 7% y cuando encendí la linterna, hubo un segundo de retraso. Un segundo suficiente para escuchar un paso. No un arrastre, no un tropiezo. Era un paso corto, preciso, con el peso justo de algo o alguien que intenta moverse sin ser detectado. Apunté la luz hacia el pasillo. No había nada, pero la repisa volvió a vibrar y la fotografía de mi madre cayó de espaldas sobre la madera. El golpe fue leve, pero en esa quietud sonó como un martillazo. Sentí, más que escuché, que la casa se acomodaba, como si todo se desplazara 1 centímetro hacia la izquierda. Me obligué a respirar despacio. La casera, cuando me alquiló en 2021, había evitado dar detalles sobre el primer piso. Buenos vecinos, nada de fiestas, solo que el primero es especial, me dijo. El local de abajo rara vez estaba abierto. Decían que antes fue una miscelánea y que el dueño desapareció sin avisar a nadie. Nunca supe si era cierto, pero esa madrugada no podía dejar de pensar en esa historia. La linterna iluminó el espejo del pasillo y por una fracción de segundo me vi demasiado cerca. No era mi reflejo normal, era como si la mujer del otro lado hubiera querido asomarse primero. Bajé el teléfono al instante. No quería ver más. El aire cambió de golpe. Pasó de tibio a una frialdad seca que me recordó el interior de un refrigerador vacío. Del fondo del pasillo, hacia el baño, llegó un aliento con olor a agua estancada y velas apagadas. Sentí un nudo en la garganta. El espejo del baño no estaba empañado como de costumbre. Tenía una marca ovalada, como si alguien hubiera apoyado la frente. Cuando levanté la luz, vi huellas de manos, pero con los dedos apuntando hacia abajo, como si se hubieran colocado desde el techo. Fue entonces cuando escuché el tirador de la puerta principal moverse. No era un movimiento brusco, era lento, casi medido, como si quien lo tocaba estuviera probando su peso, marcando un ritmo. Mi respiración empezó a salirse de control. El apagón duró solo 17 minutos, según la compañía eléctrica, pero para mí duró toda una vida, porque ese fue el primer corte que trajo compañía. Después vendrían otros, el del 3 de noviembre, el del 24 de enero, el del 15 de junio. Cada vez, los pasos se volvieron más confiados, el tirador más insistente y el espejo más atento. Cuando la luz volvió, no sentí alivio. Sentí que lo que fuera que había entrado simplemente se escondió y entendí que no se iba a marchar. Solo esperaba el próximo apagón para moverse un poco más dentro de mi casa. No duermo con la puerta del baño entreabierta desde esa noche, no porque sea supersticiosa, sino porque descubrí que el espejo escucha.
Si lo dejas con una rendija, te devuelve palabras en tu propia voz, pero en futuro, y se cumplen. A la mañana siguiente, encontré una moneda de 10 pesos dentro del congelador, incrustada en el hielo. Era de 1994, el año en que mi abuela me dio la advertencia. No tengo cómo explicar cómo llegó ahí. No quiero convencerte de nada. Solo quiero que, la próxima vez que se vaya la luz en tu casa, te detengas a escuchar. Si notas que el peso de tu hogar cambia, que el pasillo respira o que el espejo te devuelve una mirada que no hiciste, no digas tu nombre, no le des más razones para quedarse. ¿Tú también sientes que alguien te observa cuando se va la luz? Si leíste hasta aquí, comenta. Yo también escucho cuando se apaga. Dale like y suscríbete para no perder lo que viene. Cuando era niña, mi mamá siempre decía que yo tenía una imaginación peligrosa, no creativa ni curiosa, como suelen decir otras madres con tono orgulloso. No, ella usaba la palabra peligrosa, como si lo que yo veía o decía pudiera atraer algo que no debía entrar a nuestra casa. Y quizá tenía razón, o quizá no era imaginación. Tal vez desde entonces ya había algo siguiéndome, esperando el momento perfecto para dejarse sentir. Crecí en Morelia, en una casa pequeña de muros gruesos y ventanas que daban a un patio de tierra. Teníamos un limonero que mi papá cuidaba como si fuera otro hijo y una barda tan alta que desde adentro no podías ver la calle. Mi cuarto estaba al fondo, justo frente al baño, y tenía una ventana que daba a un pasillo lateral donde el sol casi nunca entraba. Ese pasillo siempre me incomodó, porque incluso a plena luz del día parecía más frío que el resto de la casa. La primera vez que sentí eso fue una tarde de julio, cuando tenía 8 años. Mis papás habían salido al mercado y yo me quedé con mi abuela. Ella estaba en la cocina preparando tamales y me había dicho que podía ver la tele en la sala. Recuerdo que estaba viendo caricaturas cuando, de pronto, la pantalla parpadeó y se puso en negro. No se fue la luz de toda la casa, solo la tele. El silencio que siguió fue tan espeso que me hizo tragar saliva. No era como cuando se apaga algo y ya, era como si el aire se hubiera detenido junto conmigo. Me levanté y fui hacia la cocina para decirle a mi abuela, pero ella no estaba. En su lugar, la olla seguía sobre la estufa, el vapor saliendo, pero no había nadie más. Caminé hasta el pasillo para buscarla y fue ahí donde lo sentí por primera vez. Alguien respirando detrás de mí. No fue un viento ni un cambio de temperatura. Era una respiración lenta, constante, que podía sentir en la nuca. Me quedé congelada y entonces escuché una voz baja, casi un susurro que dijo mi nombre, Mariana. Me di la vuelta tan rápido que casi me caigo, pero no había nadie. Lo único que vi fue la puerta del baño entreabierta y el espejo adentro. Me juraría hasta hoy que ese espejo no reflejaba el pasillo como debía. Se veía más largo, como si hubiera un tramo extra que no existía en la realidad. Corrí de regreso a la sala y unos segundos después escuché a mi abuela llegar por la puerta principal como si nunca se hubiera movido de ahí. Cuando le pregunté dónde estaba, me dijo que había salido un momento a la tienda de la esquina, pero yo sabía que entre la tienda y el pasillo había algo que no encajaba. Con el tiempo empecé a notar pequeños detalles, las fotos familiares que amanecían ligeramente torcidas aunque nadie las tocara, el sonido de pasos en el patio a medianoche, el crujido de la barda, como si algo pesado se recargara en ella. Mis papás siempre me decían que eran cosas de la casa o el viento, pero yo no les creía. No cuando esas cosas pasaban incluso en días sin viento y con todas las ventanas cerradas. En la escuela, mientras otros niños jugaban, yo evitaba las sombras largas. No sé por qué, pero tenía la sensación de que si me quedaba parada en una sombra durante demasiado tiempo, algo iba a moverse conmigo cuando saliera. A veces en los recreos sentía que alguien me seguía desde lejos, pero cuando volteaba no había nadie, solo el aire caliente y el ruido de los demás jugando. Un día, cuando tenía 10 años, la luz se fue en toda la colonia. Estábamos cenando y mi papá sacó unas velas. Yo estaba tomando agua cuando escuché claramente el sonido de algo arrastrándose por el pasillo lateral. Pensé que sería un perro callejero, pero no se escuchaban uñas ni patas. Era como si algo blando y pesado se deslizara por la tierra. Me asomé por la ventana de mi cuarto que daba a ese pasillo y lo que vi me quitó el aire. Una silueta oscura, encorvada, moviéndose lentamente hacia el fondo donde estaba la barda. No caminaba, se arrastraba como si le pesara el cuerpo. Y aunque no pude verle la cara, supe que sabía que yo la estaba mirando. Grité y mi papá corrió con una lámpara, pero para cuando alumbró no había nada. La tierra estaba removida como si algo se hubiera arrastrado de verdad, pero no había huellas definidas. Esa noche no pude dormir. Sentía que
Cada vez que cerraba los ojos, esa cosa estaba más cerca de mi cama. Mi abuela fue la única que no me llamó mentirosa. Ella me dijo: cuando se vaya la luz no corras, respira. Si corres, corre ella. Le pregunté quién era ella, pero mi abuela nunca me respondió. Solo hizo la señal de la cruz y me dijo que no hablara de eso con nadie más, porque mencionarla en voz alta la traía de regreso. A lo largo de los años, esos apagones fueron raros, pero suficientes para que cada uno me dejara algo. Un objeto fuera de lugar, un sueño que parecía un recuerdo, o esa sensación insoportable de que alguien me observaba desde un rincón que la luz no alcanzaba. Yo crecí, me mudé a la ciudad, conseguí trabajo, viví sola. Pensé que dejar atrás la casa de Morelia también dejaría atrás esa presencia, pero la noche del 9 de septiembre de 2023, a las 3:11 de la madrugada, cuando la luz se fue en mi departamento de Tlalpan, entendí que lo que fuera que me había seguido de niña nunca se quedó allá. Ese apagón no fue el primero de mi vida, pero sí el primero en el que sentí que algo cruzó la línea invisible entre mis recuerdos y mi presente. Y lo peor es que no vino con prisa. Llegó como quien ya sabe el camino de memoria. Después de aquella madrugada del 9 de septiembre, pasé los días siguientes intentando convencerme de que lo que había sentido y visto tenía una explicación lógica. Decía para mis adentros que era el estrés, que el trabajo me estaba agotando, que había pasado una semana entera durmiendo poco y que la mente, cuando está cansada, inventa cosas. Pero aunque repitiera esas frases como un mantra, había algo que no podía ignorar. Desde esa noche, mi departamento ya no sonaba igual. Conozco los ruidos de este lugar. Sé cómo cruje la madera del piso junto a la ventana cuando cambia la temperatura, cómo el refrigerador hace un clic antes de empezar a vibrar, cómo el viento se cuela por el marco de la puerta principal. Pero lo que empezó a pasar después del apagón no se parecía a nada de eso. No era un sonido aislado ni constante, era un eco, como si algo se moviera detrás de mis pasos, pero con medio segundo de retraso. La primera vez que lo noté fue una mañana, una semana después del corte de luz. Me estaba arreglando para ir a la oficina. Caminé del baño a la cocina y justo cuando di el último paso, escuché otro paso detrás de mí. Me detuve y el eco también se detuvo. Volví a caminar, esta vez más rápido, y escuché el mismo patrón, un paso mío, y medio segundo después, otro que lo imitaba. No era un vecino, no era un gato, sonaba dentro del mismo espacio que yo ocupaba. Empecé a hacer pruebas, caminaba en círculos por la sala, iba de la recámara a la cocina y siempre estaba ahí, ese segundo paso invisible. Incluso cuando me quedaba quieta, a veces sonaba un paso más, como si lo que fuera que me seguía no supiera que yo ya no me movía. Podría haberlo ignorado, pero en esos días se sumó algo más. Los espejos empezaron a cambiar. Tengo uno grande en la recámara, de cuerpo entero, que uso todas las mañanas. Desde el apagón, cada vez que lo miraba de reojo, tenía la impresión de que mi reflejo tardaba una fracción de segundo en seguirme. No era un desfase visible para cualquiera, pero yo lo notaba. Era como si la mujer dentro del espejo me mirara un instante antes de imitarme. El segundo apagón llegó el 3 de noviembre. Eran casi las 2 de la madrugada y estaba trabajando en la laptop, terminando un informe que debía entregar al día siguiente. La luz se fue sin previo aviso. Cerré la computadora y tomé el celular. Recordaba perfectamente la advertencia de mi abuela. No correr, no hablar. Esta vez me quedé sentada en el sillón, esperando. Al principio no pasó nada. El silencio era denso, pero soportable, hasta que el eco regresó. No eran mis pasos esta vez, porque yo no me movía. Eran pasos lentos que empezaron en el pasillo, avanzando hacia mí. El sonido de la madera hundiéndose bajo un peso, pero el piso de mi pasillo es de loseta, no de madera. Eso me paralizó. Cuando los pasos llegaron a la altura de la sala, el aire se volvió frío. No helado como una noche de invierno, sino seco, como si alguien hubiera abierto la puerta de un cuarto sellado durante décadas. La pantalla negra de la televisión reflejó algo, una figura borrosa, baja, encorvada, parada justo detrás de mí. Me atreví a girar la cabeza, pero no había nadie. En el reflejo, sin embargo, esa cosa seguía ahí, inmóvil. El apagón duró menos de 10 minutos, pero lo que vi esa noche quedó grabado. Desde entonces, cada vez que me siento en ese sillón y miro la televisión apagada, me preparo para ver si hay algo detrás. Y lo peor es que, aunque no lo vea siempre, hay ocasiones en las que siento que el sofá se hunde levemente a mi lado, como si alguien invisible se sentara conmigo. Intenté comentarlo con una compañera de trabajo. Ella me escuchó en silencio
y luego me dijo que a su prima le había pasado algo similar en un departamento de Coyoacán. Después de un apagón, empezó a encontrar objetos en lugares imposibles. Yo no le había contado esa parte, pero en mi caso también había empezado a suceder. Las llaves que dejaba sobre la repisa aparecían dentro del microondas. Un pendiente que había perdido meses atrás terminó en el fondo del congelador. Una taza que había roto volvió a estar entera en el armario, pero con una grieta invisible que solo se veía bajo cierta luz. En diciembre, poco antes de Navidad, recibí un paquete sin remitente. Era una caja pequeña, envuelta en papel marrón. Dentro había una moneda de 10 pesos, idéntica a la que encontré en el congelador después del primer apagón. También era de 1994. En la parte posterior, alguien había raspado la superficie hasta dejar un símbolo, un círculo con una línea vertical atravesándolo. No supe qué significaba. La tiré a la basura esa misma noche, pero a la mañana siguiente estaba otra vez sobre la mesa del comedor. Empecé a dormir mal. Me despertaba a las 3:11 exactas, incluso cuando no había cortes de luz. Esa hora se convirtió en un peso sobre mí. A veces abría los ojos y sentía que había alguien parado junto a la cama. No lo veía, pero mi cuerpo reaccionaba. La piel se me erizaba, la respiración se me volvía corta y mi mente me gritaba que no volteara. A finales de enero llegó el tercer apagón. Fue el más largo, casi 40 minutos sin electricidad. Esa vez decidí probar algo. Encendí una vela y me senté frente al espejo de cuerpo entero. Me dije que quería verlo, que necesitaba saber si era real. Al principio mi reflejo era normal. Luego, la luz de la vela tembló y mi reflejo dejó de imitarme. Yo parpadeaba y ella no. Yo inclinaba la cabeza y ella seguía mirando al frente. En ese momento, escuché mi voz saliendo del espejo. No abras la puerta esta noche. No pregunté por qué. No quise saber qué habría del otro lado si lo hacía. Cuando la luz volvió, el espejo estaba empañado, pero en el vidrio había 2 huellas de manos con los dedos hacia abajo, como si alguien se hubiera apoyado desde arriba. Ahora sé que esto no va a parar. Cada apagón es una invitación para que ella, o lo que sea, conozca mejor mi casa, mi vida, mis rutinas. Y cada vez que la luz regresa, no significa que se haya ido. Significa que está esperando, más cómoda, más cerca. Después del apagón de enero, empecé a sentir que mi departamento ya no era mío. No hablo de la sensación abstracta de incomodidad que uno siente en un lugar donde pasan cosas raras. Hablo de algo más concreto, como si las paredes y los objetos se hubieran puesto de acuerdo para estar de parte de ella. Me di cuenta de que cada vez que intentaba ignorar los sonidos, el eco o el espejo, algo nuevo sucedía para recordarme que no podía. La noche del 15 de febrero estaba en la cama, viendo videos en el celular para distraerme. No había pasado nada extraño en semanas y pensé que quizá, si no le prestaba atención, todo se disiparía. Eran las 3:11 a.m. cuando la pantalla del celular parpadeó y se apagó, aunque la batería marcaba 60%. El cuarto quedó en una oscuridad tan densa que me costaba distinguir dónde terminaba mi mano frente a mis ojos. El silencio no fue inmediato. Antes de que el eco apareciera, escuché un ruido suave, como el roce de tela contra la pared. No venía del pasillo ni de la cocina, sino de adentro del closet. Sentí cómo el aire se enfriaba, ese frío seco que ya conocía. Di un paso hacia atrás y al hacerlo, escuché un suspiro. No era mío. La puerta del closet se movió apenas unos centímetros, lo suficiente para dejar salir un olor que no debería existir en un departamento. Humedad rancia, madera podrida y un leve aroma a cera de velas apagadas. Me quedé inmóvil, esperando, y entonces lo vi. Algo se asomó desde la rendija. No era una cara ni una mano, sino la silueta de una cabeza, invertida, como si estuviera colgada del techo del closet mirando hacia mí. No pude ver rasgos, solo la oscuridad más negra que la del resto del cuarto. Corrí hacia la puerta principal, pero cuando tomé el tirador, sentí que algo lo jalaba desde el otro lado. No con fuerza para abrir, sino como quien prueba el peso de lo que hay del otro lado. Recordé las palabras del espejo en enero. No abras la puerta esta noche. Y me quedé quieta, con la mano en el tirador, mientras del closet seguía saliendo ese olor imposible. No encendí luces cuando regresó la electricidad. No quise ver si el closet estaba abierto o cerrado. Esa noche dormí en la sala, con la televisión encendida, aunque supiera que no me protegía de nada. A la mañana siguiente, al entrar al cuarto,
encontré sobre mi cama un objeto que no estaba ahí antes, la moneda de 10 pesos con el símbolo grabado. Esta vez, además del círculo y la línea, había una fecha escrita con algo que parecía carbón, 24 de marzo. No supe qué hacer con ella. Pensé en tirarla, pero algo me dijo que no serviría. La guardé en un cajón. Pasaron los días y llegamos al 24 de marzo. Esa noche hubo otro apagón, exactamente a las 3:11. La coincidencia me heló la sangre. Me quedé sentada en la cama, con la moneda en la mano, como si fuera un talismán. Escuché los pasos en el pasillo, lentos, arrastrando algo que raspaba el piso. Esta vez, en lugar de detenerse frente a mi cuarto, siguieron hasta la cocina. Escuché cajones abrirse, platos moverse y el chorro del agua del fregadero, aunque no había electricidad para que funcionara la bomba de agua. Cuando la luz volvió, la cocina estaba como la había dejado, excepto por una cosa. La repisa donde guardo las tazas tenía una taza más. Era idéntica a una que se rompió en la casa de mi infancia, en Morelia, cuando yo tenía 9 años. El mismo color, la misma grieta en la base. No podía estar ahí, pero estaba. Ese fue el momento en que entendí que huir de mi departamento no serviría de nada, porque lo que sea que me acompaña no vive aquí, vive conmigo. Después de la noche del 24 de marzo, empecé a vivir en un estado constante de alerta. Ya no solo me preocupaban los apagones, sino todo momento de silencio demasiado prolongado, toda sombra que se alargaba en lugares donde antes no había. Dejé de invitar a gente a mi casa, no porque no quisiera compañía, sino porque temía que ella notara a los demás y decidiera quedarse también con ellos. No dormía bien. Mis noches se dividían entre breves periodos de sueño ligero y despertares abruptos a las 3:11 de la madrugada. Empecé a anotar en un cuaderno todo lo que pasaba, la fecha, la hora, los sonidos, los olores, las cosas fuera de lugar. Quería encontrar un patrón. Lo único que logré fue darme cuenta de que cada vez que intentaba ignorarla, ella se volvía más activa. A mediados de abril, decidí buscar ayuda. No soy una persona religiosa, pero pensé que quizá un sacerdote podría bendecir el departamento. Fui a una parroquia cercana y hablé con el padre Jorge. No le conté todo, porque temía que me tomara por loca, pero le mencioné que había escuchado pasos y visto cosas raras después de los apagones. Él me miró con una mezcla de compasión y cautela y me dijo que podía bendecir el lugar, pero que lo importante era no abrirle la puerta al miedo. El día que vino, trajo agua bendita y rezó en cada habitación. Mientras lo hacía, yo lo seguía en silencio. Todo iba bien hasta que entró a mi recámara. En cuanto empezó a rociar el agua, el closet crujió como si algo se moviera dentro. El padre Jorge se detuvo y me miró. Luego, sin decir nada, roció más agua en esa dirección y siguió rezando, pero noté que aceleró el paso. Al terminar me dijo que mantuviera la fe y que si volvía a sentir algo, rezara el Salmo 91 en voz alta. Esa noche hubo otro apagón. No fue a las 3:11 sino a las 2:58. Me senté en la cama con una vela y abrí la Biblia en el Salmo 91, como me había indicado. Apenas empecé a leer, sentí que el aire en el cuarto se espesaba. No era solo frío, era como si el espacio se encogiera. La puerta del closet se abrió lentamente, sin hacer ruido esta vez, y vi 2 puntos brillantes a la altura donde deberían estar unos ojos. No parpadeaban. Me quedé helada, pero seguí leyendo. Llegué a la parte que dice, no temerás el terror nocturno, y entonces escuché mi nombre susurrado, no desde el closet, sino desde dentro de mi cabeza. Apagué la vela y me quedé en la oscuridad. Lo siguiente que recuerdo es despertarme a las 6:30 de la mañana, sentada en el suelo junto a la cama, con la moneda de 10 pesos en la mano. La fecha grabada había cambiado. Ahora decía 17 de mayo. Decidí que necesitaba otro tipo de ayuda. Busqué en internet a personas que trataran con fenómenos paranormales. Encontré a una mujer llamada Rosa Isela, que decía ser medium. Hablé con ella por teléfono y aceptó venir al departamento. Llegó con una maleta pequeña y me pidió que no le dijera nada de lo que había pasado, que ella me diría lo que sintiera. Apenas entró, se detuvo en la puerta y dijo, aquí no vive una persona sola. Caminó por la sala, la cocina, y al llegar a mi recámara se puso pálida. Abrió el closet y pasó la mano por dentro. Me dijo que ahí había una presencia femenina, pero que no era un fantasma como los que la gente imagina. Esto es más viejo que tú, más viejo que este edificio. No está aquí por casualidad, me advirtió. Luego me dijo algo que me heló. Ella te conoce desde niña. Me recomendó que me fuera del departamento, aunque fuera temporalmente, para romper el vínculo. Yo le dije que
que ya había pensado en eso, pero que no tenía a dónde ir. Me dejó una bolsa con sal y me dijo que la pusiera en cada esquina de la recámara y que evitara mirarme en los espejos durante los apagones. Antes de irse, me tomó la mano y me dijo: el 17 de mayo no estés aquí. No sé si fue su gestión, pero desde su visita los días parecían más largos y las noches más densas. Todo sonaba distinto: el tic-tac del reloj, el goteo de la llave en la cocina, el sonido lejano de un elevador. Todo parecía un aviso, y cada vez que veía la moneda con la fecha grabada, sentía que el tiempo se estaba acortando. Nunca había sentido que un día se acercara como una amenaza. En mi calendario, el 17 de mayo estaba marcado en rojo desde que apareció grabado en la moneda. Rosa Isela me había dicho que no estuviera en el departamento esa fecha, pero ¿a dónde iba a ir? No tengo familia cerca y a mis amigos no quería involucrarlos. Pensé que quizá, si mantenía la calma y no hacía nada para provocarla, podría pasar la noche como cualquier otra. Me equivoqué. Todo empezó de forma extraña desde la mañana. El refrigerador hizo un zumbido más grave de lo normal. La lámpara del comedor parpadeó 3 veces, aunque era nueva. La televisión se encendió sola durante unos segundos y luego se apagó. Y cada vez que miraba el reloj, parecía que la hora no avanzaba. Las 14:27 se repitieron 3 veces. Las 18:04 duraron casi 10 minutos, o al menos así lo sentí. Decidí preparar una maleta pequeña por si acaso. La dejé junto a la puerta, lista para salir, pero conforme anochecía, el aire dentro del departamento se volvió más denso. No era calor ni frío, era como si hubiera más peso en cada rincón. Las paredes parecían absorber los sonidos. Cuando cerré las cortinas, escuché algo que nunca antes había oído: un golpeteo suave en el cristal, como si alguien tocara con las uñas desde afuera. Vivo en un segundo piso. No hay balcón. A las 3:11 de la madrugada, como si estuviera cronometrado, la luz se fue. No lentamente, no con parpadeos. Se cortó de golpe y con ella se apagó cualquier ruido de la calle. Ni un coche, ni un perro, ni el viento. Solo el silencio absoluto. Encendí una vela y me senté en la sala, tratando de no mirar hacia el pasillo. El eco apareció. Esta vez no imitaba mis pasos porque yo estaba quieta. Era un caminar lento, firme, que venía desde mi recámara, el sonido del piso y luego el de algo arrastrándose. Cuando llegó hasta la puerta de la sala, la vela parpadeó y entonces escuché mi nombre, susurrado justo detrás de mi oreja. Sentí el aliento frío y seco. No quise girar. Me quedé mirando la llama de la vela hasta que de reojo vi algo moverse en el reflejo de la ventana. Era una silueta oscura, encorvada, con la cabeza ladeada, observándome. No estaba en el cristal, sino en la oscuridad detrás de mí. Cerré los ojos, pero la imagen seguía ahí, como una quemadura en mi mente. De pronto, el tirador de la puerta principal comenzó a moverse, despacio, arriba y abajo, como probando la cerradura. Recordé las advertencias. No abrir. Me quedé congelada. La vela se apagó sola. La oscuridad fue total. Entonces, desde la recámara, el espejo hizo un sonido como de vidrio quebrándose. No era un golpe fuerte, sino un crujido lento, como si se agrietara por dentro. En medio de esa oscuridad, algo me rozó la mano. No era piel ni tela. Era como tocar un metal frío y áspero. Me levanté de golpe y tropecé con la maleta que había dejado junto a la puerta. El tirador dejó de moverse. Silencio. Pero ahora podía escuchar otra cosa, una respiración pesada que no venía de un solo lugar, sino de varios puntos de la sala y el pasillo al mismo tiempo. No sé cuánto tiempo pasó hasta que la luz volvió. Cuando encendí las lámparas, vi que el espejo de la recámara estaba intacto, pero en el centro tenía una huella de mano, invertida, con los dedos hacia abajo y una moneda pegada al vidrio. Era la misma moneda, pero con otra fecha, 9 de septiembre. Esa noche entendí que las fechas no eran advertencias para evitar algo, eran invitaciones para que ella viniera. Después del apagón del 17 de mayo, mi vida dejó de tener un calendario normal. Ya no pensaba en días laborales o fines de semana, solo en las fechas grabadas en la moneda. Cada vez que aparecía una nueva, sabía que significaba otra visita. El problema era que ahora había un patrón que no había notado antes y que me hizo entender que todo esto no empezó en Tlalpan, sino mucho antes. La nueva fecha era el 9 de septiembre. Al principio, no le di un significado especial más allá de ser el próximo apagón marcado.
Pero una noche, revisando un viejo álbum de fotos de mi infancia, encontré una imagen tomada exactamente ese día, pero de 1994. Tenía 8 años y estaba en la casa de mi abuela en Morelia. Era una foto que siempre me había incomodado. Yo aparecía sentada en el patio, con una expresión rara, como si estuviera escuchando algo fuera de cámara. En la esquina de la imagen, apenas visible, había una sombra que no pertenecía a nadie presente. Ese fue también el año en que vi por primera vez eso en el pasillo lateral de la casa de mi infancia. Como conté antes, me di cuenta de que la moneda no solo marcaba el futuro, estaba trazando un mapa de mi pasado. Decidí investigar otras fechas. La primera, 9 de septiembre, coincidía con esa foto y ese recuerdo. La segunda, 24 de marzo, era el día en que, a los 13 años, me quedé sola en casa porque mi mamá había sido hospitalizada. Esa noche hubo una tormenta que dejó sin luz a toda la colonia. Recordaba haberme escondido en la cocina, escuchando cómo algo caminaba por el techo. La tercera, 17 de mayo, era el cumpleaños de mi abuelo, el mismo que murió en circunstancias extrañas y cuya recámara se convirtió en el cuarto de los trastes, donde mi abuela siempre cerraba la puerta con llave. El patrón era claro, las fechas correspondían a momentos en que ella había estado cerca, aunque yo no la hubiera identificado por su nombre. No era coincidencia. Y el hecho de que ahora aparecieran grabadas en la moneda significaba que, de algún modo, ella estaba conectando esos momentos como si fueran piezas de un mismo rompecabezas. Empecé a anotar todos los detalles de esos días: el clima, la hora, quién estaba conmigo, qué había pasado antes y después. En todos había un elemento en común: un apagón, aunque fuera breve. Y en cada apagón, algo cambiaba en el ambiente, en los objetos o en mí: un olor, un sonido, una sensación. Decidí contarle todo a Rosa Isela. Cuando le mencioné las fechas y las coincidencias, guardó silencio durante un buen rato. Luego me dijo: esto no es un fantasma, esto es un vínculo. Ella te encontró cuando eras niña y cada apagón es como abrirle una puerta. Las fechas son los días en que esa puerta estuvo más abierta que nunca. Le pregunté si había forma de romperlo. Me respondió que para cortar un vínculo así tenía que enfrentarla y que eso solo podía ocurrir en un apagón, pero me advirtió que no debía buscarla, porque ella podía usar cualquier contacto como una invitación para quedarse definitivamente. Los días pasaban y yo me sentía como un animal enjaulado, contando las horas para el próximo 9 de septiembre. Intenté seguir mi vida normal, pero todo me recordaba su presencia: el espejo que tardaba un segundo en devolver mi reflejo, el tirador que a veces se movía solo, los objetos fuera de lugar. Empecé a evitar usar el celular por las noches, porque noté que la cámara frontal capturaba destellos oscuros detrás de mí cuando no había nadie más en el departamento. Una madrugada de julio, sin ser fecha marcada, la luz se fue durante unos segundos. No pasó nada, o eso pensé. A la mañana siguiente, la moneda estaba sobre la mesa con una fecha nueva que no estaba en el patrón: 2 de agosto. Esa fecha no me decía nada, pero el hecho de que apareciera fuera del ciclo me hizo sentir que el patrón estaba cambiando, que las reglas ya no eran fijas. Llamé a Rosa Isela otra vez. Cuando le dije lo de la nueva fecha, me contestó con voz grave: eso significa que ahora ella decide cuándo viene. Ya no está siguiendo un camino que tú puedas predecir. Desde entonces, cada noche se convirtió en una posible invitación, sin importar el calendario. Vivía con la maleta junto a la puerta, la sal en las esquinas y las cortinas cerradas. Pero en el fondo sabía que, cuando ella quisiera, nada de eso importaría. El 2 de agosto no estaba en ninguna de las fechas originales, y por eso fue el día que más me desconcertó. Me levanté con una ansiedad que no supe explicar. No había signos evidentes, la luz funcionaba, los aparatos encendían normal, no había parpadeos ni ruidos extraños. Sin embargo, algo en el aire se sentía distinto. Era como si todo el departamento estuviera en pausa, como si los objetos estuvieran esperando a que yo hiciera el primer movimiento para reaccionar. Esa noche intenté romper la rutina. En lugar de quedarme en casa, acepté la invitación de una amiga para cenar. Volví cerca de las 11. Todo estaba en orden, aunque al entrar tuve la sensación de que la temperatura había bajado unos grados, a pesar de que era pleno verano. Pensé en la fecha grabada en la moneda y traté de convencerme de que quizá todo era sugestión. A las 3:11 de la madrugada,
como siempre, la luz se fue. Esta vez no hubo tiempo para que el eco apareciera lentamente. Todo comenzó de golpe. El pasillo se llenó de un sonido como de uñas arañando las paredes. No rápido, sino constante, como si estuvieran midiendo la superficie. Al mismo tiempo, un golpeteo suave empezó en la puerta del baño, como si alguien tocara con los nudillos, muy despacio. Encendí una vela, pero apenas la llama tomó forma, la vi moverse, no por el viento, sino como si algo pasara junto a ella, cortando el aire. Me levanté para acercarme al baño y la puerta se abrió sola, despacio, revelando el espejo. Pero el reflejo que vi no era el mío, era yo, pero de espaldas, inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, como si escuchara algo detrás de ella. Me quedé paralizada. El reflejo giró la cabeza antes que yo y vi que sonreía. No era una sonrisa normal. Los labios se estiraban demasiado y los dientes, aunque eran los míos, parecían más largos, más afilados. Cerré la puerta del baño de un golpe y me alejé, pero el sonido de los pasos no venía de ahí, venía de la cocina. Cuando llegué, todo estaba como siempre, salvo por un detalle. La moneda estaba sobre la mesa, pero no sola. A su lado había una segunda moneda, idéntica, pero sin fecha. La tomé y sentí que estaba helada, como si hubiera estado sumergida en hielo. En ese momento, el refrigerador, que estaba apagado por el corte de luz, emitió un zumbido bajo, imposible, y su puerta se abrió unos centímetros. Dentro, sobre la bandeja superior, había una foto mía de la infancia que no recordaba haber visto nunca. En la imagen, estaba sentada en el patio de la casa de mi abuela, con las manos apoyadas en las rodillas y mirando hacia mi derecha. En la esquina de la foto, apenas visible, había una figura oscura, encorvada, observándome. Sentí que el estómago se me cerraba. De pronto, todas las puertas del departamento se cerraron al mismo tiempo con un golpe seco. La vela se apagó y la oscuridad me envolvió por completo. El sonido de las uñas en la pared volvió, pero esta vez venía de todas direcciones. No corrí, me quedé de pie, con la foto y la moneda en la mano, mientras sentía que algo se acercaba por detrás. El aire olía a tierra mojada y a metal oxidado. Entonces, una voz femenina, baja y áspera, susurró muy cerca de mi oído. Ya no necesito que se vaya la luz para entrar. La electricidad volvió de golpe y todo estaba en su lugar. Las monedas ya no estaban sobre la mesa, ni la foto en el refrigerador, pero en el espejo de la sala había un mensaje escrito con lo que parecía vapor. 9 de septiembre. No dormí bien durante todo agosto. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de mi reflejo sonriendo con esos dientes largos, o la foto dentro del refrigerador. Sabía que el 9 de septiembre se acercaba, y aunque intenté convencerme de que no pasaría nada distinto a las otras fechas, mi cuerpo lo sabía. Algo mayor estaba por ocurrir. Ese día amaneció nublado, con un calor húmedo que hacía que las paredes parecieran sudar. Salí a trabajar como siempre, pero no pude concentrarme. Cada sonido, cada sombra, me recordaba que la noche caería y no podría evitar lo que viniera. A las 19 sexto, el cielo se puso de un gris tan oscuro que parecía de madrugada. En el pasillo del edificio, las luces parpadeaban como si ya se estuvieran preparando para el corte. Decidí preparar la casa como si fuera un ritual. Cerré todas las ventanas, puse sal en las esquinas, dejé la maleta junto a la puerta y cubrí el espejo de la recámara con una sábana. No encendí la televisión ni la computadora. Me senté en la sala, con una vela grande frente a mí, esperando. A las 3:11 de la madrugada, la luz se fue, pero esta vez no fue solo en mi departamento. Desde la ventana pude ver que todo el vecindario estaba apagado. El silencio fue inmediato pero distinto. No era la ausencia de ruido, sino la presencia de algo más. Primero escuché los pasos. No eran lentos como antes, eran firmes, seguros, como si ya conociera cada rincón. Vinieron desde el pasillo, pasaron frente a la sala y se detuvieron en la puerta principal. El tirador comenzó a girar, no a probar, sino a abrir. La cerradura cedió, aunque yo estaba segura de que la había asegurado. La puerta se abrió apenas unos centímetros y por esa rendija entró un aire frío que me hizo temblar. No vi a nadie, pero sentí cómo algo cruzaba el umbral. La vela parpadeó y en ese instante todas las puertas del departamento se abrieron de golpe. Closet, baño, cocina, recámara. El eco llenó el lugar, pero no era de pasos, era de respiraciones.
Me levanté y fui hacia la recámara. La sábana que cubría el espejo estaba en el suelo. Mi reflejo estaba ahí, pero no me imitaba. Estaba más cerca, casi pegado al cristal, y detrás de él, una figura encorvada me observaba por encima del hombro. No se movía, pero sentía que sonreía. Di un paso atrás y escuché un susurro. «Ya es hora». El espejo se oscureció como si lo llenara una sombra líquida. En la superficie apareció algo escrito con letras grandes. «Tú me invitaste». En ese momento el pasillo se iluminó con una luz que no venía de ninguna lámpara. Era un resplandor gris, opaco, como el de un día nublado, visto a través de un vidrio sucio. Dentro de esa luz se movía la figura. No caminaba, flotaba a pocos centímetros del suelo, con los brazos colgando y la cabeza ladeada. Sentí que el aire me presionaba el pecho y me costaba respirar. Intenté correr hacia la puerta principal, pero cuando la alcancé, estaba cerrada con llave desde afuera. Escuché el sonido de uñas arañando la madera, desde el otro lado. Giré y vi que la figura estaba ahora en la sala, más cerca de la vela, que se apagó al instante. La oscuridad fue total, pero la presencia era tan intensa que podía sentir dónde estaba sin verla. Entonces, una mano fría como el hielo tocó mi mejilla. No era sólida, se sentía como si me acariciara algo hecho de humo y metal. La voz volvió a hablar, esta vez más clara. «Ya no hay fechas, ahora siempre estoy aquí». La luz volvió de golpe. Todo estaba en su lugar, las puertas cerradas, la sábana sobre el espejo, la vela apagada. Pero en la mesa había 3 monedas alineadas, todas con la misma fecha grabada. Hoy, desde el 9 de septiembre, mi vida se convirtió en un territorio sin fronteras entre lo que es mío y lo que es de ella. No hubo más fechas grabadas en las monedas porque ya no las necesito para saber cuándo va a aparecer. Puede hacerlo cualquier día, a cualquier hora, con luz o sin ella. A veces llega de madrugada, a veces en plena tarde, y siempre lo hace con el mismo método. Primero se lleva el sonido, después el aire y por último la luz, aunque sea solo para mí. La primera semana después de aquella noche, intenté vivir como si nada hubiera pasado. Me levantaba, iba a trabajar, hacía compras, hablaba con mis compañeros, pero incluso en esos momentos sabía que no estaba sola. En el reflejo de las ventanas de los edificios, en los espejos de los baños públicos, en el vidrio de los escaparates, había algo que no encajaba. Mi reflejo ya no se movía exactamente conmigo. A veces se quedaba un segundo más mirándome, otras se giraba ligeramente hacia un punto que yo no podía ver. Me mudé. Dejé el departamento de Tlalpan y alquilé uno más pequeño en Coyoacán, con la esperanza de que la distancia rompiera el vínculo. No sirvió. La primera noche en el nuevo lugar a las 3:11, las luces parpadearon y se apagaron por unos segundos. Y ahí estaba, el eco de los pasos, el aire frío, la sensación de que algo me observaba desde el pasillo. La diferencia ahora es que ya no se esconde. En el antiguo departamento parecía que jugaba conmigo, que probaba los límites. Aquí se mueve libremente. La he visto sentarse en la esquina de la sala, encorvada, sin hacer ruido, observándome durante minutos que parecen horas. No se desvanece cuando enciendo la luz, solo me mira, como si estuviera esperando que yo le diga algo. He intentado buscar ayuda otra vez, pero Rosa Isela ya no me responde. Llamé a su número y una voz masculina me dijo que ella había fallecido en circunstancias complicadas. No quise preguntar más, sentí que, de alguna manera, yo había tenido la culpa. Tal vez ella se expuso demasiado intentando ayudarme. Tal vez ella se dio cuenta. Ahora vivo con todas las ventanas cubiertas, los espejos tapados y la sal en las esquinas. Pero he comprobado que esas cosas solo retrasan lo inevitable. El eco de los pasos se ha vuelto más frecuente y hay noches en que la moneda aparece en mi mano cuando me despierto, aunque me haya dormido sin tenerla cerca. Algunas veces tiene grabada la palabra ahora, otras simplemente está en blanco. Y eso es peor, porque me recuerda que ya no hay un ciclo que pueda anticipar. He notado también que se está extendiendo más allá de mí. La vecina del departamento de arriba me dijo que escuchó pasos en su sala durante un apagón reciente, aunque vive sola. Un amigo que vino a visitarme juró ver a alguien parado detrás de mí en la cocina, pero cuando volteó no había nadie. Es como si ella estuviera dejando que otros la perciban, aunque sea por unos segundos, para que sepan que está aquí y que puede quedarse con quien quiera. Lo peor es que mi cuerpo empieza a reaccionar antes que mi mente. Puedo estar trabajando en la computadora y de repente sentir un escalofrío que sube por mi espalda. Y sé que está cerca, incluso antes de que los sonidos y la luz cambien. A veces me descubro sonriendo sin razón, y en esos momentos pienso en mi reflejo en el espejo, el que sonreía de forma
forma imposible. Me aterra pensar que algún día esa sonrisa no sea de ella imitándome, sino mía, imitándola a ella. Si estás escuchando o leyendo esto, quiero que lo entiendas bien. No necesitas un apagón para invitarla. Basta con que pienses en ella lo suficiente, o que escuches su historia y sientas curiosidad. Ella vive en ese espacio invisible, entre el último sonido y el primer silencio. Cuando notes que el aire de tu casa cambia, que el eco responde a tus pasos, o que tu reflejo se queda mirándote un segundo más de lo normal, será porque ya encontró la puerta y no hay manera de cerrarla. Si llegaste hasta aquí, coméntalo. Dime, yo creo en la oscuridad. No lo hagas para apoyarme, hazlo para que los demás sepan que tú también la has sentido. Dale like y suscríbete, porque la próxima vez que la luz se vaya, quizá tú seas quien me esté contando la siguiente historia.